vincular esto con los criterios ESG. Por el cambio climático y todas las conocer la consecuencias que trae esencia de lo que aparejado. son los principios ESG. Agnich, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario, producida por Plataforma Podcast. Hola amigas y amigos, soy Soledad Alonso y les doy la más cordial bienvenida a la segunda temporada para quienes escuchan nuestros programas de ESG de la A a la Z tan esperada. Como siempre, cada 15 días y gracias a la producción del equipo de Estado Diario, estaremos junto a Manuela Sañartu y Tamara Agnich conversando y analizando de una manera amena y cercana los desafíos de sostenibilidad a que nos enfrentamos a nivel mundial con el cambio climático y todas las consecuencias que trae aparejada producto de la actividad humana. La idea de este podcast es que ustedes se entretengan viéndonos o escuchándonos y nos ayuden a difundir la responsabilidad que a todos nos cabe en el cuidado del planeta. Voy a aprovechar de saludar a mis panelistas favoritas. Hola, Tamara. Hola, Sole. Aquí estoy feliz, contenta de que iniciemos esta segunda temporada que, como tú decías, muy esperada. No solamente por quienes nos ven y nos escuchan, sino que también por nosotras. Sí. Porque como lo pasamos tan bien... ¿Cómo estáis, Sole? Hola, Tamara, ¿cómo están? Muy bien. Contentas de volver, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, les recuerdo que nos pueden escuchar y revisitar todas las veces que quieran en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y por supuesto en la plataforma de Estado Diario. Y también nos pueden dejar sus comentarios en Spotify y donde ustedes lo estimen. Y les cuento que para esta temporada les traemos novedades. Y las novedades con que los vamos a sorprender son que en cada capítulo al final les vamos a hacer lo que nosotros llamamos el momento sostenible. Es decir, al final cada una de nosotras les va a recomendar algún producto que les haya gustado, ya sea libro, reportajes, documentales, películas, etcétera, y que tengan que ver con el medio ambiente, sean amigables con el medio ambiente y nos inviten a reflexionar acerca del trato que le damos a nuestro planeta y que nos inspire para adoptar mejores prácticas cada vez más sostenibles en el quehacer diario de nuestras vidas. Entonces les cuento que el tema que elegimos ahora para partir es, en este capítulo, queremos hablar sobre la irrupción de este fenómeno anti-woke y qué va a pasar en el futuro con los ESG. ¿Y por qué queremos hablar? ¿Por qué nos importa abordar este tema? Porque a nuestro juicio esto no ha hecho más que confundir a la ciudadanía y a las personas entre lo que son las políticas conservadoras o progresistas, que son muy legítimas, por cierto, de los esfuerzos de los esfuerzos que las empresas están haciendo a nivel global para mejorar la calidad de vida de las personas y a contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible, que son y esto coincide con que además las grandes empresas de distintos rubros ya se han empezado a anunciar públicamente que no van a reportar los ESG o que se retiran de las alianzas o estrategias que promueven la emisión cero. Entonces vamos a abrir el debate para que partamos preguntándonos antes de, ver el tema que nos convoca. ¿Qué significa el woke y el anti-woke? Recordar un poco el concepto de ESG y cómo surge. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere partir? Ya, pues si quieren parto. Sí. ¿Por qué nos interesa hablar de los ESG? Porque aquí hay una concepción de sostenibilidad, de necesidad de ir avanzando en un desarrollo económico que busque el equilibrio entre varias cosas. Uno, necesitamos seguir creciendo porque necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos alimentar a los más pobres, necesitamos sacar a la humanidad de la pobreza, ¿cierto? Entonces necesitamos crecer. Pero también es cierto que no podemos crecer de cualquier manera. Y ese es el llamado que nos hace el desarrollo sostenible.
Por ahí, por la década incluso de los 80, es cuando primera vez se acuña este concepto de desarrollo sostenible. Entonces, tenemos que tener a la vista en este equilibrio lo social, lo medioambiental. Y luego vienen los inversionistas, que los inversionistas vinieron a darle como un impulso muy grande a esta idea de hacer los negocios de una manera más amigable, de una manera más consciente. Y aparecen los ESG, o los ASG, si lo queremos decir en español, en castellano, que es un lenguaje que han utilizado los inversionistas asociado a la métrica de estos factores que tienden a buscar el equilibrio. El E o la A de ambiental, el S de social y la G de gobernanza. Pero el equilibrio o esta métrica asociada a estos tres factores o estas tres variables, lo que busca es poder cuantificar el aporte o no aporte que están haciendo las organizaciones desde la óptica de los inversionistas. Así es. Entonces, algunos dicen ESG es lo mismo que desarrollo sostenible o sostenibilidad. No, es decir, son parecidos. Yo me atrevería a decir que el ESG es una parte del desarrollo sostenible, muy útil, porque sirve para comparar, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué significa esto de woke y anti-woke? Bueno, woke surge en la comunidad afroamericana en Estados Unidos y hacía referencia a estar despierto o consciente de las injusticias sociales, especialmente lo que tiene que ver con el racismo y la discriminación. Y con el tiempo se va ampliando para incluir otras sensibilidades como la igualdad de género, los derechos de la comunidad LGBTQ+, la justicia social, etcétera. ¿Y qué es lo que busca el woke? Lo que busca es reconocer y abordar estas injusticias sociales y raciales. Recordemos que en el 2020, plena pandemia, a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía blanca, grabado por un video, por un teléfono de una transeúnte, se hizo viral y en segundos estaba el mundo entero indignado, clamando por ir manifestarse en público respecto a esta injusticia y al racismo y a la brutalidad que cada cierto tiempo brota en Estados Unidos. Por lo tanto, en su esencia, woke lo que significa es estar frente a desigualdades y los críticos del woke argumentan que hay un exceso o una cultura de cancelación para toda aquella opinión que no encaje. Ahora, ¿cuándo empezó a mezclarse el tema político con los criterios ESG? Mira, esto me recuerda, el otro día estaba conversando con mis niños y ellos me decían, ¿por qué nosotros conocemos a todos los presidentes de Estados Unidos? Y yo trataba de pensar y en realidad, claro, yo creo que Estados Unidos ha jugado un rol súper relevante en la historia universal del mundo. O sea, Estados Unidos es un referente que muchos países están mirando. El imperio. Exactamente, sí. Sí. Y creo que especialmente en Estados Unidos, donde existen dos partidos bastante polarizados, no solo este tema ESG, sino que muchos otros tienden a de alguna manera polarizarse, ¿ya? Está muy idealizado, ¿ya? Por una parte se puede ver, nosotros digamos conocemos agendas republicanas que sistemáticamente niegan el efecto del cambio climático o de alguna manera abogan por menos regulación, o sea, son visiones de alguna manera que favorecen el libre mercado y la menor regulación. Es algo como bastante esencial y que está en el corazón de esa agenda. Y por otro lado están agendas más progresistas, ¿ya? Que justamente buscan lo contrario, mitigar los efectos del cambio climático, mejoras en las condiciones sociales, temas de discriminación, etc. Entonces creo que es algo que nosotros podríamos a lo mejor... no sé si, pero creo que realmente tiene su origen más bien en Estados Unidos. Yo no lo atribuiría a todas las regiones o a todos los países, sino que esta protección de evitar tanta regulación. Y yo creo que ahí hay un error también, porque en el fondo cuando uno promueve agendas más sostenibles o que las empresas comiencen a gestionar estos criterios ESG, no necesariamente uno lo está diciendo en contraposición a algo. O sea, no porque yo esté favoreciendo, por ejemplo, mayor inclusión o diversidad, quiere decir necesariamente que esto va contra la meritocracia. O si yo estoy promoviendo que las empresas de alguna manera
tengan agendas que contemplen mayor sostenibilidad, mitigación, relación con sus stakeholders, no necesariamente quiere decir que eso va a ir en contra de un rendimiento financiero, por decirlo. Así es. Entonces, claro. Y para complementar un poco lo que dice Emanuela, bueno, esto aquí, como cuando se produce, podríamos decir, un quiebre, es cuando en el 2020 Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que es fue un referente por años en temas de impulsar agendas con criterio de sostenibilidad y de ESG, comunica a la prensa que cambiaría su enfoque y ya no se iba a enfocar tanto en los criterios ESG y en sus decisiones de inversión, y ahí marca un cambio notable en la estrategia de la firma. Y este anuncio se da en el contexto en que había un entorno político muy fragmentado socialmente. Y recordamos que BlackRock, que es uno de los mayores gestores de activos del mundo, y ha sido criticado desde ambos extremos. O sea, los ambientalistas le exigen a las empresas que deje de financiar empresas que están vinculadas a los combustibles fósiles, y los conservadores que priorice agendas progresistas sobre la rentabilidad de los inversores. Entonces, aquí es donde empiezan las otras empresas. Sí, ahí yo creo que por eso era importante que recordáramos o refrescáramos lo que es el concepto de desarrollo sostenible, que fui bien enfática en mencionar el equilibrio. Entonces, las causas que están detrás de estos movimientos woke muchas veces, o sea, son súper legítimas, pero es la cultura de la cancelación lo que a mi juicio viene a politizar estas acciones que por lo demás son muy necesarias. O sea, tú dabas como ejemplo, Sole, lo del asesinato de Floyd. O sea, ¿quién podría estar a favor de arremeter contra un ser humano por el simple hecho de su color de piel? Hoy día, en el mundo que nos movemos, sabemos que eso no va. Pero las agendas demasiado extremas que olvidan esta palabra milagrosa que es el equilibrio, llevan a generar efectos contrarios. Y se produce la confusión para las personas. Exactamente, porque no es claro, que BlackRock, a partir del anuncio de Larry Fink el 2020, haya decidido no considerar o haya decidido que estas temáticas no son relevantes, sino que simplemente no... Dijo, no voy a mencionar más ESG, claro, para evitar de más. Me tienen demandado. Claro. Y yo creo que eso se hace extensivo no solo al caso de BlackRock, sino que en el fondo el titular de que ya no se va a emplear o que ya no van a focalizarse en temas ESG no necesariamente quiere decir, como conversábamos, que van a dejar de lado sus agendas de sostenibilidad. Es un término que está tan ideologizado, tan politizado, que las empresas no quieren necesariamente tener que entrar en ese debate político. Entonces, claro, dejan de lado ese concepto y porque además puede ser que entre esta mirada a lo mejor más juiciosa de si es greenwashing, que está tan asociado al ESG, etcétera. Entonces, el hecho de que se modifique la terminología y que a lo mejor no se hable más de ESG, no quiere decir que estos temas han dejado de existir o ser relevantes para las empresas. Sí, porque el mismo hecho de llevarlo a la terminología ESG como que ha cosificado, a mi juicio. Ha tendido... Lo ha banalizado. Claro, a cosificar algo que es en extremo relevante, que es un objetivo en el que tienen que estar todos detrás. O sea, el llamado que hace acá los distintos organismos internacionales, partiendo por las Naciones Unidas, la OCDE, el World Economic Forum, en fin, el llamado que hacen es a que todos participen. Siendo las empresas del ámbito privado las que también cumplen un rol muy relevante, pero no es que se deje fuera la participación de los estados y mucho menos la participación de los individuos. Individuos como nosotras tres, claro, como todos aquellos que nos están escuchando. Es decir, tiene que ser un esfuerzo colaborativo y coordinado, sin extremos. Porque los extremos tienden a lo anti. Y claro, ¿ustedes creen que esto significa entonces
para reafirmar la muerte de los ESG, por ejemplo? No. ¿Por qué no? No, por el contrario. Mira, yo sí creo, por un lado, que existe un desafío para las empresas, y de nuevo me voy a referir al caso de Estados Unidos, que es un caso particular. Obviamente uno no puede generalizar. No, ya vamos a ver qué pasa en Latinoamérica. Exactamente, pero me voy a situar en ese caso porque ellos han ido como bastante a la vanguardia en cómo ir regulando esto y pronunciándose desde el punto de vista, como ya lo hemos visto, se ha politizado mucho. Entonces, son un referente, hay que considerarlo. Y la regulación para las empresas en Estados Unidos es bastante exigente, y las sanciones y las multas a las que se exponen muchas veces cuando no han cumplido o de alguna manera violan alguna normativa o reglamentación son tremendamente altas, son cifras siderales, ¿ya? Y eso hace que muchas veces prefieran no correr el riesgo de embarcarse en, a lo mejor pensando en empresas del sector financiero, ya en estrategias ESG, porque el costo que puede tener para ella es muy alto si es que la empresa efectivamente, por ejemplo, pensemos en un fondo de inversión, una empresa que forma parte del fondo no cumple la agenda o qué sé yo. Entonces, sí, yo creo que hay un desafío por ese lado de cómo sopesar, ¿ya? Pero yo creo que de ninguna manera el interés de la sociedad y todos los stakeholders, o sea, digamos, los inversionistas, los clientes, no son los únicos que llevan la agenda. O sea, no. Hay comunidades, es muchísimo más amplia, y en ese sentido creo que la visión general y la necesidad es de buscar un desarrollo actual que no implique el agotamiento de los recursos para generaciones futuras. O sea, eso es un desafío, y está esa demanda. Entonces, creo muy difícil que estos movimientos anti-woke de alguna manera vayan a eliminar la exigencia, la demanda por sostenibilidad y el uso de los criterios ESG. Y de hecho yo quiero tomar lo que dice Manuela en el sentido de que esto pasa en Estados Unidos, porque si revisamos qué está pasando en otras jurisdicciones, por ejemplo en Europa, no ha habido un retiro generalizado, sí han habido críticas a algunas empresas, y lo que están haciendo las empresas es enfocarse en medir más o menos la efectividad de estas políticas anti-inclusión, estas políticas de diversidad, equidad e inclusión, y también los criterios ESG. En Latinoamérica, por ejemplo, el tema de la diversidad y la inclusión va variando de país en país. Y los criterios ESG, por una encuesta, digamos, que ha hecho EY, se ha visto que dependen de las industrias. Por ejemplo, las industrias extractivas tienen a un stakeholder muy poderoso que son las comunidades. Entonces las comunidades se unen, y cuando se unen y demandan, pueden incluso paralizar la agenda y las actividades principales de las industrias extractivas. Por otro lado, la industria financiera en Latinoamérica está bastante más atrasada en los términos de ESG y no tiene tantos incentivos. ¿Por qué? Por el giro del negocio. Y a veces vemos, por ejemplo, que un banco publicita somos muy inclusivos con los adultos mayores. Pero a la hora, por ejemplo, en que ese banco, ese adulto mayor va a pedir un crédito, le ponen una tasa, claro, o se lo niegan, o le imponen una tasa demasiado alta. Entonces uno dice, bueno, una vez más, ya lo hemos muchas veces conversado aquí en el programa, aquí sucede que el storytelling no coincide con mi story doing, ¿verdad? Y más o menos, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en Chile? Con los ESG. Sí, me gustaría, fíjate, que detenerme para tomar en la pregunta en el tema de la regulación, porque también volviendo al tema del woke y el anti-woke, una de las cosas es el exceso de regulación. Exacto. Y yo creo que ahí también hay que reconocerlo, se cometen ciertos errores, pero se cometen errores por la falta de reacción temprana de las propias industrias, porque no se necesita una norma específica, concreta, para saber que no hay que contaminar. Sabemos que contaminar ya no va, porque nos está generando mucho daño a nosotros mismos y a nuestros hijos, nuestros nietos, la descendencia. Entonces, ahí creo que nos hemos demorado en asimilar esta nueva ola o nueva era regulatoria que más bien le traslada la responsabilidad a cada actor
de autogobernarse, o sea, como de autorregularse. Y hemos seguido actuando desde el sector privado con la misma lógica que tenía en el pasado, cuando eran los estados los que te decían exactamente lo que tenías que hacer. Uh-huh. Hoy día ya no. Hoy día lo que la mayoría de las normas te dice es: estos son los problemas y ve tú cómo los resuelves. Claro, autorregulación. En base a lo que tú eres. Uh-huh. Entonces, como las empresas lo han tomado mal, lo han implementado mal, hemos terminado con exceso de regulación que termina atentando los negocios. Y de hecho, por eso es resistencia. En el tema de la regulación, nosotros tuvimos que debutó en el 2021 la norma 461 de la Comisión para el Mercado Financiero para las empresas que cotizan en bolsa, y luego se puso en consulta a la 519 porque se fue para perfeccionarla. Y una de las obligaciones, por ejemplo, de la 519 es expresar en la memoria qué políticas tengo yo en cuotas de género para integrar a los directorios y las instancias que existen para apoyar las candidaturas de ambos sexos a los directorios. Entonces, sí, pero ahí fíjate que también es una cuestión importante a leer, porque lo que está diciendo la CMF no es tenga la política. Claro. En base a lo que usted ha podido avanzar, diga si tiene. Exactamente. Ya, entonces, tiene que decirlo, claro, tiene que decirlo. Lo que no puede hacer es decir algo que no tiene. Sí. O sea, sí, estamos promoviendo tal cosa y en realidad no. Entonces, y eso es la manera de hacerse cargo de que hay empresas y hay sectores que van en un nivel de evolución distinto. Sí. Tú mencionabas la minería, las extractivas, donde las comunidades indígenas tienen un rol muy relevante, mucho más que en otros. Sí. Entonces, la realidad de las mineras es muy distinta a la realidad que puede tener un supermercado. Claro, y yo creo que también acá en Chile ocurrió de alguna manera estos mismos movimientos replicados, o sea, de woke y anti-woke. Al principio, cuando salió la norma, la 461, había mucha resistencia en términos de por qué el regulador establece más o menos los valores que tiene que tener una empresa o su adhesión a la sostenibilidad. O sea, hubo alguna resistencia en un comienzo, pero siento yo que ya transcurrió algunos años. Estos temas se han instalado en las agendas de los directorios. Uno puede ver que hay cursos, hay instancias de profesionalización de los directores donde estos temas se empiezan a profundizar, y hoy día yo sí diría que están instalados en la agenda de los directorios. Está progresivo, o sea, es difícil pensar que de un día para otro se publica una normativa y todos van a adherir. Siempre los cambios generan resistencia. Yo creo que eso uno tiene que tener esa mirada macro. Es transversal como a todos los cambios, pero con el tiempo nos vamos adaptando y yo soy, creo que optimista en términos de que esto ha ido como incorporándose lentamente en la cultura y sobre todo en los directorios. Y de hecho la sostenibilidad tenemos que decir que llegó para quedarse, o sea, más allá de las corrientes políticas que van y vienen, digamos, las corrientes políticas no perduran en el tiempo, vienen cambios siempre, qué sé yo, pero cuestiones ya de tipo como donde todos han trabajado, donde el mundo ha puesto los esfuerzos en mejorar la calidad de vida, donde el propósito de la empresa importa, donde lo que yo digo que hago tiene que ser coherente con lo que realmente hago, entonces realmente es un contrasentido pensar que los ESG o los criterios de sostenibilidad... Aquí me sale mi lado, mi sesgo de ingeniero comercial. ¿Por qué? Porque que salga nomás. Claro, ¿por qué? Porque hoy día, como decía la Manu, se ha tomado la agenda de los directorios, pero muchas veces no por este sentido de buenismo que tiene la agenda woke, sino que con un sentido de negocio. Porque hoy día las empresas se dan cuenta que si no se hacen cargo de estos factores, el valor de su empresa hoy, que no es otra cosa que el valor presente de los flujos futuros, se puede ir a cero. Si es que pierden la legitimidad social. Sí, porque si pierden la legitimidad social, no van a tener ingresos en 3 años más porque van a estar fuera. Entonces, entendiéndolo desde esa lógica del negocio, sí se ha instalado, y las que no
preocúpense, preocúpense, tienen que hacerlo porque esto tiene que ver finalmente con el valor presente de sus organizaciones. 100% de acuerdo. Absolutamente. Por ejemplo, en la industria del retail, que ahí se me quedó hacer alcance la industria del retail, tienen un incentivo poderoso que, aunque no está, por ejemplo, tipificado como un delito económico, si uno lo pensara de la ley de delito económico, porque tienen proveedores, ¿no es cierto?, en su cadena de suministro. Y si esos proveedores tienen, por ejemplo, talleres con mano de obra infantil, o tienen, por ejemplo, un taller de adultos que están confeccionando prendas de ropa, por ejemplo, pero en condiciones infrahumanas e indignas. Bueno, entonces, si bien no es un delito económico hoy que el proveedor de la compañía, digamos, incurren en estas prácticas, el daño reputacional que corre esa empresa es brutal y se le puede llegar a costar la marca. Sí, claro. Pero ahí yo iría un poquito más allá. O sea, porque no solamente tiene que ver con una cuestión de no cometer delito porque de la cosa de la reputación. No, por supuesto. Tiene que ver con ética. Con la ética y con la integridad. Sí. Claro, porque en el fondo quienes digan ser éticos en su comportamiento no pueden ser ciegos frente a condiciones de trato no irracionales, digamos. Está todo entrelazado, o sea, la ética no la podemos separar. Sí. Y yo creo que es importante también considerar que esta mirada de la sostenibilidad para las empresas no solo hacia afuera, o sea, no es solo si se muestran comprometidos con agendas sostenibles, sino que también es hacia adentro. O sea, claro, esto puede costar la existencia de la propia organización al final del día. O sea, yo creo que acá es relevante acordarse que también está la G, que es la gobernanza de las empresas. Entonces, en ese sentido, es también incluso algo positivo para las propias empresas, para su resiliencia, finalmente. Claro. Sí, son herramientas que tiene la empresa para hacerse cargo de todas estas demandas que vienen a veces del regulador, pero que la mayoría viene de la ciudadanía. Exactamente. Y viene de la urgencia que tenemos con el cambio climático y que la posibilidad, se acordarán de la película del No mires arriba, sí. Que en el fondo no hay peor ciego que el que no quiere ver. Claro, esa es cierto. Y como tenemos un momento de sostenibilidad voy a tener que interrumpir las interesantes conversaciones de mis colegas panelistas, y encontramos una reflexión que nos parece muy atingente de Alfredo Enrione, que dice que se requiere valentía para mantener firmes las convicciones, incluso cuando se enfrenta a oposición, que exige convicción para tomar decisiones difíciles que se alineen con los valores, aunque en ese momento no sean populares para todos, y se necesita adaptabilidad para navegar en este cambio de escenario constante y adaptar las estrategias, que es lo que van a tener que hacer los directores, ¿no es cierto? Pero lo más importante, dice él, y que a mí me pareció genial, es que hay que tener un cambio de mentalidad con respecto al concepto o a lo como entendemos el ESG. Ya no puede verse como un mero ejercicio, dice él, de marcar casillas e ir haciendo unos checks o una estrategia de relaciones públicas, como lo han hecho muchos, sino que debe estar arraigado en el tejido de lo que Manu nos decía del gobierno corporativo, informando cada decisión y cada acción estratégica. Y ahora vamos a pasar a la joyita que les teníamos, el momento sostenible. ¿Cuál es tu momento sostenible, Tamara? Ay, mi momento ¿Qué sostenible. vas a recomendar? Pucha, me costó. Está difícil. Porque hay muchos. Sí. O sea, habría traído una lista larga, pero quise encontrar como una relación con el tema que tratamos hoy, que es del woke y anti-woke. Y creo que hay una película que es perfecta, que está en Prime Video, que es TAR, T-A-R, buenísima, con acento, con tilde en la A, que es una película que explora un montón de cosas de las que hemos estado hablando, pero es sobre poder, ética, dinámicas de la cancelación. Claro. La protagonista interpretada pero magistralmente por Cate Blanchett. Buenísima. Sí. Yo realmente la recomiendo porque nos hace reflexionar sobre dónde están los límites Claro. de empujar muchas veces la inclusión
sin ir con la cultura de la cancelación. O sea, ¿dónde está ese límite? Y no es que te dé la respuesta a la película, pero muy buena sí película, sí. Nos deja la pelota boteando, Sí. nos deja pensando, y está como tal cual para el tema hoy día del woke y anti-woke. Así es que ese es mi momento sostenible. Muy bueno. Oye, el mío no Manu, estaba tu momento sostenible, tan por con la agenda ¿Cuál es? woke, anti-woke. Pero yo más bien pensé que muchas veces, claro, como estamos hablando de ESG, estamos pensando en empresas, pero en realidad es sostenibilidad. Y yo creo que es importante reforzar la labor que tenemos nosotros como personas de la calle común y corriente y cómo podemos contribuir, ¿ya? Hay una cuenta de Instagram que a mí me gusta mucho, que se llama Zero Waste Chef, ¿ya? Es una mujer que es chef y en su cuenta ella de alguna manera da sugerencias de cómo aprovechar cada residuo que nosotros eliminamos normalmente cada vez que cocinamos, cómo conservar mejor los alimentos y cómo finalmente reducir la basura o los residuos que se van generando principalmente en la cocina. Da muchos tips, es muy buena cuenta, así que se las recomiendo. Bueno, ¿Y el tuyo, vos, Sole? Mi momento sostenible, yo sí tengo que reconocer que soy muy cinéfila, entonces también, y por el tema también a tratar, me costó decidirme y me decidí por una película que se llama Nomadland, que la dirige Chloé Zhao y que tiene unos méritos que para mí son muy importantes. Primero que nada, es la primera vez que una mujer no blanca, directora de una película, se gana un Oscar. Ganó muchos premios, no solamente Óscares, y se trata de una jubilada que el viaje que hace Fern, la protagonista, que es Frances McDormand, que para mí es una actuación magistral, es una jubilada que no tiene dinero y que tras la recesión va en su autocaravana cruzando el estado de Nevada en busca de trabajos vocacionales y que lucha por mantener la dignidad, que es un poco lo que hemos hablado, que tiene mucho que ver con todo, con la diversidad, con la inclusión y con estos momentos en que cuando ya una persona está jubilada, a ver, echémosle una mano. La pueden ver en Prime Video y se estrenó, les puedo contar, en septiembre del 2020. Creo que vale mucho la pena verla. Hay muchas otras cosas que podíamos haber, el momento sostenible, pero eso es lo que les dejamos. Y bueno, aquí llegó la hora de despedirse, así que le doy las gracias a la Manu, a la Tamara, y me despido de todos ustedes y les recuerdo que nos pueden siempre visitar en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y la plataforma legal de Estado Diario. Y también pueden revisitar la temporada anterior. Obvio. Así es que también todos invitados. Obvio. Así es. Vincular esto con los criterios ESG. El cambio climático y todas las Conocer la consecuencias que cada esencia de lo que pareja son los principios ESG. Agnit, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario, producida por Plataforma Podcast.